Hola, muy buenas tardes. Daremos unos minutos más para que se puedan conectar la mayor cantidad de personas. Les pedimos mantener los micrófonos apagados y que las preguntas o comentarios que nos los pueden escribir por el chat. Gracias. Buen día a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Reimaginando la Educación 2022 y a la ponencia Tres preguntas sobre educación superior. Estamos conscientes que la educación requiere transformarse para poder hacer frente a los nuevos retos. Se nos brinda la oportunidad de repensar lo que veníamos haciendo de la misma manera durante siglos y ahora tenemos la certeza que las nuevas generaciones necesitan tener las herramientas necesarias para enfrentar un mundo altamente competitivo y cambiante. Arrancamos esta experiencia con manteles largos al contar con un gran líder, el director de Relaciones Institucionales de Santander Universidades y Universidad México, Salomón Amkie, bienvenido, Amkie, perdón. A continuación, me permito explicar un poco de la trayectoria profesional de Salomón y del por qué consideramos de suma importancia invitarlo a compartir parte de su conocimiento con nosotros el día de hoy. Salomón Amquie, como director de Relaciones Institucionales de Santander Universidades y Universidad México, conduce la gestión institucional, la comunicación y el marketing y colaborando estrechamente con más de 800 universidades en el país, además de con múltiples instancias del sector privado y gubernamental. Es responsable de la generación y dirección de proyectos y programas de alto impacto a nivel nacional e internacional que favorezcan la vinculación, la innovación, la cultura de emprendimiento de las instituciones de educación superior en el país. Asimismo, es el responsable del plan de apoyo a la educación superior enfocado a la generación de proyectos de colaboración y vinculación con instituciones de educación superior, así como diversos proyectos de formación y movilidad, a través de los cuales Banco Santander México benefició a 47.500 universitarios en el año 2021. Santander Universidades y Universia forman parte de la iniciativa de responsabilidad social del Banco Santander enfocada en la generación de proyectos colaborativos y productos de valor agregado para las instituciones de educación superior. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Salomón, bienvenido y este es tu espacio. Muchísimas gracias, Carla, y gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Listo. Muy bien, pues a ver, en primer lugar, nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación. Como comentaba Carla, desde Santander, a nivel global, consideramos que el apoyo a la educación superior es prioritario.
porque es lo que permite a las comunidades fortalecerse y construir una economía y una sociedad fuertes. En este sentido, los últimos 2 años nos han dado mucho que pensar y han acelerado procesos que ya venían sucediendo desde los últimos 10 años. Los han acelerado, los han incrementado, los han exponenciado. Un poquito es sobre eso que quiero platicarles hoy. Listo. Bueno, llamé a mi plática 3 preguntas sobre educación superior, porque creo que son preguntas básicas que tenemos que estarnos haciendo constantemente, ¿no? ¿Para qué aprender y cómo aprender? En primer lugar, ¿para qué aprender? Esto, aunque parece muy simple, es algo que ha venido cambiando a lo largo de los milenios, ¿no? En primer lugar, en la antigua Grecia, lo que se buscaba a través de la educación era crear ciudadanía, era que todas las personas que tenían acceso a un cierto grado educativo podían simplemente votar. Su voz contaba dentro de las decisiones de la ciudad en la que vivían. Esto se fue transformando después en la Edad Media, se empiezan a generar los gremios de distintos oficios, por un lado, y por otro lado, crece la formación religiosa y entonces pues el número de personas que acceden a la educación va aumentando. También existe una tendencia más minoritaria de la gente que busca el conocimiento por el conocimiento, solamente saber cada vez más. Y a partir de la revolución industrial y hasta el presente todavía, se estandariza la educación y se establecen formas de medición que nos permitan saber qué tan efectiva es esta educación, esto entre comillas, ¿no? Como pueden ver, pues bueno, la esencia de esta educación es la misma. Hay una persona al frente que sabe y van creciendo el número de alumnos o de personas que están atendiendo a esta persona sabia que transmite su conocimiento. No sabemos todavía a qué nos va a llevar el futuro, cómo va a transformarse. Vemos algunas tendencias, vemos algunos cambios, pero hoy por hoy, en el grueso de nuestras instituciones educativas, el formato de 1900, de 1880, 90, sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue habiendo el profesor que transmite su conocimiento. Y siguen habiendo estas medidas de éxito, pues muy básicas, ¿no? Quién aprueba la materia, quién no, que posteriormente, y hablaré a más detalle de eso más adelante, se traducen hoy por hoy en entender para qué sirve la educación. Educamos para trabajar, educamos para ser mejores personas, regresando a la idea griega, para ser ciudadanos responsables de sus acciones. Estas son parte de las dudas que hay que irnos contestando. El mercado laboral ha venido cambiando muchísimo. En primer lugar, el auge de la tecnología nos ha llevado a un cada vez mayor número de trabajos que van a automatizarse. Se habla de cada vez más, ¿no? De que, por ejemplo, entre el 1995 y el 2015, personas que tenían un empleo en el mercado de la manufactura vieron reducidas sus oportunidades en un 20%. Sin embargo, esto no significa que los trabajos hayan desaparecido, significa que se transformaron. Mientras decrece manufactura, crece servicios. Y esto es un indicador que tenemos que tener también en cuenta. Cuando empezó a surgir la tecnología que permitía la automatización, surgió también una angustia cada vez mayor de qué va a pasar con los trabajos. Van a haber cada vez menos posibilidades de trabajar. En algunos sectores sí, sin duda, pero hay que tener en cuenta que esto va a implicar un crecimiento en otros sectores, ¿no? Dentro de esto mismo, podemos ver que hay un crecimiento de oportunidades en ciertas áreas que antes no eran relevantes. En una encuesta que se hizo con directivos de empresas al mero inicio de la pandemia, en julio del 2020, muchos de los empresarios hablaron de un crecimiento exponencial
en áreas que en sus empresas no eran tan relevantes, por ejemplo, en salud, en seguridad, el crecimiento que ya venía dándose en tecnología, automatización, y en aprendizaje y desarrollo de maneras remotas y digitales de trabajo. Otra vez, esto fortalece la idea anterior, los trabajos van transformándose, no necesariamente desapareciendo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué aprender? En primer lugar, podemos ver que hay una demanda creciente en algunos puestos y decreciente en otros, ¿no? Por ejemplo, mientras crece la necesidad de analistas de datos, decrece la necesidad de gente que esté simplemente introduciendo datos. ¿Por qué? Porque esto se va automatizando también. Si ya introducimos nuestros datos como clientes, como usuarios en el teléfono a la hora de solicitar un servicio, ya no es necesario que haya una persona tomando nota, tomando nuestros datos para contactarnos después, ya está incluido. Sin embargo, sí es necesario que alguien analice esta información. Entonces, aquí podemos ver uno frente a otro cuáles decrecen y cuáles crecen. Evidentemente, esto va transformándose cada X tiempo, ¿no? Esta información es del 2020. Seguramente hay algunos puestos nuevos que ya surgieron, porque también esa es una tendencia. Cada vez, al haber más información disponible, se subsegmenta más la necesidad de qué tipo de análisis se tiene que hacer. Al mismo tiempo, las empresas detectan una serie de tecnologías que necesitan haber implementado para el 2025 para garantizar su propia supervivencia. Dentro de estas, pues evidentemente hay una diferencia, un gap entre lo que ya tienen y lo que tienen que generar entre el 2018 al 2025. Aquí es donde se puede ver ese gap. Por ejemplo, cada vez se necesitará más expertos en la nube, nuevamente en análisis de datos, en conectividad, en ciberseguridad. Esta es una necesidad que cada vez es más palpable, lo vemos todos en nuestro día con día. Si no nos ha tocado a nosotros, le ha tocado a algún familiar, algún conocido directo, ataques al tema de seguridad, suplantación de datos, robo de identidad. Esto sucede a las empresas, a las universidades y a las personas. Entonces, las empresas están detectando toda esta serie de nuevas áreas, de nuevos puestos que van a tener que llenar y que van a necesitar expertos que cubran. Al mismo tiempo, las empresas reaccionaron a la pandemia, que aunque estamos hablando ya de pospandemia, pues en muchas cosas seguimos todavía en ella, incrementando cosas que pueden sonar obvias, pero que no lo eran en el 2019 o a inicios del 2020. La digitalización permanente, la posibilidad de trabajar remotamente, de aprender remotamente, la automatización acelerada, que va de la mano con este trabajo remoto. Y al mismo tiempo, se ve en esta misma gráfica, pueden ver que no necesariamente las empresas creen que van a aumentar su base de empleados, esta que está hasta el final. Muy pocas creen que van a aumentar su base de empleados. Sin embargo, esto nuevamente no significa que no van a transformarlos. Dentro de esto mismo, esto nos lleva a cuáles son las habilidades que van a ser más valoradas por las empresas y que van a ser más necesarias por los que queramos ingresar al mercado laboral o mantenernos en él en los próximos años. Es muy claro que hay un decrecimiento en los trabajos que requieren habilidad física, por el mismo tema de la automatización. Sin embargo, hay un aumento muy importante en el desarrollo de pensamiento crítico, de resolución de problemas, en el manejo de uno mismo. Este es un tema muy interesante. La pandemia dejó ver lo importante que es la capacidad de autorregularse, de encontrar espacios de calma dentro de la tormenta, dentro de la angustia. Hoy tal vez ya estamos un poco más acostumbrados a lo que ha implicado esta disrupción que fue el COVID,
pero si se acuerdan, en marzo, abril del 2020, la angustia que se generó a nivel social fue muy importante, ¿no? Y aquellos que supieron administrarse y manejarse lograron mantener buenos resultados y mantener una cierta salud mental, un cierto equilibrio. Al mismo tiempo, también hay un aumento en la necesidad de trabajar con gente. Cada vez, esto siempre ha sido así, pero los mismos nuevos puestos que van surgiendo son puestos que también requieren la interacción entre áreas. En fin, son nuevas habilidades que van surgiendo y que van necesitándose cada vez más. Tal vez al inicio de la era industrial lo que se necesitaba no era pensamiento crítico. Cuando teníamos fábricas gigantescas donde había 1000 personas haciendo la misma actividad todos los días, lo que se necesitaba no era pensamiento crítico, era persistencia, paciencia, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no era pensamiento crítico. Hoy por hoy, la complejidad del mundo en el que vivimos, en el mundo que hemos creado, hace que prácticamente todos los puestos en una organización deban poder ser capaces de detectar anomalías, de analizarlas, de solucionarlas. Esto hablando específicamente del tema de pensamiento crítico. En este mismo tema, y yendo un poquito más a detalle, pensamiento analítico, innovación es una de las principales habilidades que van a ser valoradas por las empresas. Y aquí la 2 es muy importante, capacidad de estar permanentemente aprendiendo. Creo que esto lo aprendimos a golpes en los últimos 2 años también. Tuvimos, a nosotros, a mí en mi trabajo me toca interactuar, por un lado, con una gran empresa, Banco Santander, a la que pertenezco, y también con cientos de universidades en México y en el resto del mundo. Hubo universidades que reaccionaron muy rápido y fueron capaces muy rápido de implementar medidas de emergencia para no cancelar clases y poder seguir ofreciendo conocimiento a los alumnos de manera remota. Hubo universidades que les costó mucho más trabajo, ¿no? Y esto está ligado a la capacidad de los mismos profesores de adaptarse y de aprender a utilizar las herramientas que en ese momento surgieron, Zoom, Teams, lo que fuera, ¿no? Gente que nunca había necesitado hacer una videollamada, de pronto tenía que hacer 10 al día. Y si no aprendían a hacer esto muy rápido, pues se quedaban fuera. Simplemente no funcionaba lo que ellos hacían y esto se elevaba a que no funcionara su organización. Nuevamente aparece en el 3, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, originalidad, iniciativa. Insisto, estos son habilidades que es muy interesante que aparezcan, que hace 100 años no aparecían. Hace 100 años no se pedía de la gente que entraba al mercado laboral que necesariamente fueran creativos y tuvieran iniciativa. Hoy por hoy la complejidad del mundo demanda eso. Todos necesitamos ser capaces de buscar soluciones creativas a los problemas que se van presentando en el día con día. Esto me lleva pues a una preconclusión, ¿no? En primer lugar, pues las habilidades blandas son esenciales. Es necesario tener fuertes habilidades de comunicación, de pensamiento crítico, de resolución de problemas, la capacidad de aprender y de colaborar, ¿no? Estas son habilidades que van a ser esenciales y que son valuadas muy alto por las empresas contratantes. Sin embargo, esto no elimina la necesidad de las habilidades técnicas. También va a ser muy necesario mantenerse al día en temas tecnológicos, saber utilizar todas las herramientas que vayan surgiendo conforme vayan surgiendo. Algo que surgió también en la pandemia es la necesidad de hacer grupos de WhatsApp y de saberlos administrar, saber manejar comunicación por varias vías de manera simultánea. El mundo donde uno estaba sentado en su oficina y recibía una llamada o mandaba una carta, un correo al día, 2, 10, 20, 200, se fue acelerando y transformando. Y las empresas necesitan esa capacidad de responder. Sin embargo, y aquí es donde entra también otro elemento importante, hay una distancia entre lo que las universidades proveen
y lo que las empresas necesitan. Los empleadores no consideran que necesariamente los egresados saben aplicar estas habilidades suaves y en un grado mucho menor tampoco consideran que saben los posibles empleados aprovechar las habilidades técnicas. Entonces, esto nos deja pues en un tema de quién es responsabilidad y quién lo puede solucionar. Y al final, pues es responsabilidad de uno mismo. Algo que quiero destacar aquí es el tema de los clústeres. En el pasado también se pensaba que pues si uno era ingeniero se dedicaba a la ingeniería, si uno era programador se dedicaba a programar, si uno era médico se dedicaba a la medicina. Sin embargo, hoy por hoy estamos haciendo énfasis en la adquisición de habilidades. La adquisición de habilidades permite laborar y buscar desarrollarse en clústeres, es decir, para yo desarrollarme en desarrollo de productos o en mercadotecnia de productos, necesito saber un poco de todos estos temas, ¿no? De adquisición de información y análisis de información, análisis de comportamientos de personas, marketing, desarrollo de productos, ventas, y así hay varios ejemplos, ¿no? No me quiero detener en detalle en cada uno de ellos. Sin embargo, sí es importante considerar que si nos enfocamos en el desarrollo de habilidades, no ya de oficios, lo que podemos hacer es encontrar muchos clústeres distintos en los que nuestras habilidades son necesarias. Y esto nuevamente abre muchísimo espacio a otras posibilidades de trabajar y de desarrollarse. Aquí una cita que tomo de Coursera, donde señalan que Colombia y México tienen un potencial enorme de innovación, pero hay una distancia importante entre este potencial y las capacidades ya adquiridas por parte de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, esto nos abre una ventana de oportunidad enorme. Si encontramos la manera de formarnos a nosotros mismos, de formar a nuestros jóvenes en las habilidades que se necesitan para hacer este potencial realidad, pues podemos realmente darle la vuelta a nuestra economía. Otras tendencias relevantes que quiero destacar, nuevamente el dominio de sí mismo, ¿no? Ante la incertidumbre. Más allá de que haya más pandemias que se vean igual que esta o se vean diferente, es un hecho que vamos a estar en constante movimiento. Se anuncian permanentemente crisis económicas a nivel internacional, las grandes naciones, Estados Unidos, China, están en constante movimiento, tenemos una guerra en Europa desde hace meses, tenemos que ser capaces de dominarnos a nosotros mismos, de controlar nuestra ansiedad, nuestra depresión, y además esto tiene un impacto directo en lo económico. Las empresas pierden, según esto, $1 trillón anuales en productividad porque sus empleados no saben manejar su emocionalidad. En parte esto también va a ser una responsabilidad de las empresas. Las grandes empresas están cada vez dándole más peso al equilibrio y a la salud de sus empleados, a la salud mental y emocional de sus empleados. El punto 2, el trabajo remoto obliga a la colaboración. Aquellos que les tocó la pandemia ya laborando, pues nos tocó ver cómo lográbamos mantener un flujo de trabajo, una consecución de objetivos desde lo remoto, sin ver directamente a la gente con la que trabajamos todos los días en persona, ¿no? Esto llevó a muchas cosas positivas también. Conocimos las casas, tal vez a las familias de la gente con la que colaboramos porque se nos atravesaban en la cámara, y generó nuevos espacios también de comunicación. Pero si no somos capaces de colaborar remotamente, vamos a tener problemas cada vez más grandes, ¿no? El tema del alfabetismo de datos. Todos tenemos que ser capaces de
aprovechar de leer los datos que se generan. Todas las empresas están generando datos, dependiendo de su medio. Las universidades generan muchos datos, las empresas comerciales generan muchos datos, los bancos generan muchísimos datos. Si no sabemos cómo aprovechar esta información, no sirve para nada, al contrario, entorpece. En este mismo sentido, tenemos que generar cada vez más habilidades de automatización de los procesos para poder enfocarse en la estrategia. Esto mismo es el análisis de los datos, debe de poderse automatizar. Los hilos tecnológicos y los roles mixtos es un poco lo que hablaba de los clústeres. Un médico que es capaz también de interpretar datos estadísticos, que es capaz de jugar un poco en la parte tecnológica, puede generar desarrollos muy importantes en biotecnología. Así que cada vez se vuelve más importante no solamente dominar nuestro campo técnico, sino conocer los otros, ¿no? Y el tema de ciberseguridad, ¿no? Ya lo sabemos, la pandemia generó también mucha conciencia adicional sobre algo que ya sabíamos. Se generaron una cantidad de fraudes de todo tipo en la pandemia, así que es muy importante para las empresas desarrollar este campo. Y esto me lleva a la tercera pregunta: ¿cómo aprender? Hoy por hoy, las universidades están en un cambio muy trascendente, que puede ser crucial para su futuro. Nosotros hicimos una encuesta con las empresas, con las universidades a finales del 2020, para que nos ayudaran a detectar cómo veían su futuro a mediano y a largo plazo, ¿no? El grueso de las universidades detectaron que la manera en la que iban a entregar conocimiento a sus usuarios tendría que ser híbrida o mixta, ¿no? Que ya no iba a ser exclusivamente cara a cara, sino que tendría que desarrollarse importantemente la parte híbrida. En este mismo sentido, todas consideran que habrá un auge de lo híbrido. Esto significa que no, y también se habló en otros momentos, lo en línea no va a reemplazar a lo cara a cara, lo va a complementar. ¿Cómo va a pasar eso? Todavía lo estamos tratando de entender. Ejemplos de universidades que simplemente con dotar al profesor de una cuenta de Zoom y de una computadora con cámara, pensaron que se solucionaba el problema, no tuvieron muy buenos resultados. No se trata solamente de dar tu clase de cara a la pantalla, se trata de entender las características de este medio y ver la manera de aprovecharlo mejor. Esto es algo en lo que todas las universidades a nivel mundial están todavía trabajando, tratando de entender de qué manera lo híbrido cambia el modelo de la universidad en general. Porque algo también que es importante entender es que la experiencia de la universidad no consiste solamente en adquirir conocimiento para los alumnos. La experiencia de la universidad también tiene que ver con ir al campus, con interactuar con otras personas. Así que tendremos todos juntos que aprender cómo funciona esto, cómo mantengo mi modelo al día con elementos híbridos, con elementos en línea, con elementos presenciales, dándole al alumno una experiencia universitaria rica en la parte social también. No sabemos todavía cómo va a verse eso. Otra vez, ¿qué tendencias digitales consideran las universidades que tendrán mayor impacto en el éxito de su institución? El aprendizaje híbrido, el aprendizaje adaptativo, es decir, la capacidad de adaptarnos a la necesidad del alumno. La universidad, como la conocíamos, necesariamente se está transformando. Ya no es solamente ir, recibir el conocimiento y llevarlo a la empresa, como pudimos ver en la parte anterior, que hablé mucho más de las empresas. Ya es también adaptarse a la necesidad del alumno.
Los retos van de la mano. ¿Qué retos ven las universidades? En primer lugar, adaptarse a la transformación digital, retener estudiantes, obviamente, esto lo vimos también durante la pandemia. Pareciera que no fue tan grave como se esperaba. Muchas universidades esperaban una deserción mucho mayor. Todavía está por verse el impacto que estos 2 años tuvo y va a tener en los jóvenes. Todavía no lo sabemos. En fin, el principal reto es enseñarle a nuestras instituciones a adaptarse a esta nueva realidad. Dentro de este mismo sentido, el principal reto obviamente es que nuestros profesores adquieran pues los conocimientos técnicos, pero también la comprensión, el esquema mental que se requiere para transmitir conocimientos en línea, que, insisto, no es simplemente pararse frente a la cámara y dar la misma clase. Esto nos lleva a la que aparece aquí en el número 2, gestión de la cultura y del cambio, ¿no? Las universidades tienen que entender cómo transformar su modelo de manera radical. Este es un ejemplo que me parece interesante. Cómo aprender, pues hoy Holon IQ hizo un análisis de 50,000 distintas edtechs, empresas dedicadas a la tecnología, a la educación a través de modelos en línea. 50,000. E hicieron este diagrama, ¿no? Donde clasificaron, pues a través de los distintos contenidos y aprendizajes que se quieren entregar. Pero son 50,000 que van más allá de la educación universitaria. Es decir, esto es un complemento importantísimo para la educación tradicional como la veníamos conociendo. Y aquí es algo que nosotros desde Santander Universidades hemos visto también y que creemos que es importante transmitir. La educación en línea no es una competencia directa a la universidad, es un complemento importante al trabajo que hace la universidad y que permite a las universidades dar más contenido, más valor a sus alumnos. Pero, insisto, el número 50,000 es impresionante lo que ha crecido el medio, ¿no? Nosotros desde Santander Universidades les platico un poco pues la historia de lo que hemos venido haciendo. Nosotros llevamos 25 años apoyando a las universidades. El fuerte de lo que hacíamos los últimos 23 años eran becas de movilidad para apoyar a los alumnos a estudiar fuera de su ciudad, de su país, de su entorno de origen, ¿no? Con este modelo dábamos 6,000 becas al año. En marzo del 2020 nos vemos obligados a transformar radicalmente nuestro modelo y creamos una plataforma importante para ofrecer becas digitales, mayormente, a través de la cual en México, como lo mencionó Carla en la presentación, dimos 47,000 becas en el 2021 y este año esperamos dar algunas más. ¿Por qué? Porque la formación en línea permite una enorme flexibilidad, permite llegarle a muchísima más gente y permite tener una experiencia de internacionalización sin salir de casa. No quiero entrar en la discusión de si tiene valor en sí mismo la movilidad, es algo que está discutido en muchos aspectos hoy en día. Lo que es definitivo es que la educación en línea sí tiene muchos beneficios. Tiene todavía cosas que se tienen que mejorar, tiene todavía muchísimo desarrollo por delante, pero la posibilidad de formarse en las mejores universidades del mundo, con los mejores proveedores del mundo, sin salir de tu lugar de origen, es invaluable, es algo que para nosotros ha sido impresionantemente enriquecedor, ¿no? Y nosotros lo que hemos buscado es crear un programa que incluya 3 líneas importantes, ¿no? Uno es la empleabilidad, formación para el empleo, que está dirigido a estas habilidades que hemos venido detectando necesitan las empresas. ¿Qué habilidades van a necesitarse en el futuro que ya es el presente?
¿no? Por otro lado, estudio, es decir, qué cursos podemos ofrecer que permitan a las personas seguir aprendiendo. Por ejemplo, tenemos un programa importante de idiomas para que la gente pueda seguir estudiando y aprender, profesionalizándose. Y finalmente, emprendimiento, porque también sabemos que es importante que exista un segmento de la población que desarrolle sus propios proyectos y los lleve al mercado y genere sus propios empleos, ¿no? Entonces, bueno, no por quedarme mucho en el comercial, pero los invito a conocer nuestro portal, becasantander.com, donde van a ver mucho de lo que hemos venido trabajando con algunos aliados pues del más alto nivel a nivel mundial. Y finalmente, y con esto terminaré, yo veo 4 tendencias que son clave y las tomo del Horizon Report de este año. Va a seguirse desarrollando el aprendizaje híbrido y en línea, sin duda. El aprendizaje basado en el desarrollo y la adquisición de habilidades, como lo fui mencionando en estos minutos. El aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, esta idea de ya tengo mi título de licenciatura, incluso mi título de maestría, no sirve ya. Necesitamos seguir aprendiendo permanentemente. El término de upskilling y reskilling va a ser clave en el futuro. Como mencioné, las empresas no prevén contratar más gente, prevén que la gente que ya tienen aprenda nuevas habilidades y sea capaz de desarrollarse transversalmente en la empresa. Y bueno, la tendencia al trabajo remoto sigue desarrollándose, ¿no? Empresas importantes han reducido el tamaño de sus oficinas físicas, considerando ya que el trabajo remoto llegó para quedarse. No sabemos en qué medida, pero el que el trabajo remoto haya llegado para quedarse nos lleva a una serie de exigencias que ya mencioné también antes, ¿no? Básicamente eso es lo que yo quería compartir. Definitivamente no pretendo haber contestado las 3 preguntas que abrí. Al contrario, lo que quería era dejarlas abiertas. Son preguntas que creo que tenemos que estarnos haciendo todos los que estamos en el medio de educación y también todos los que estamos en las empresas, porque son lo que va a determinar el éxito en el futuro. Y pues con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Salomón. Qué espacio tan fructífero y gracias por compartirnos tu experiencia y el conocimiento respecto a este tema que es tan importante en la actualidad. Pues la transformación, justo mencionabas, la transformación que hemos tenido, que hemos estado viviendo, y si bien hace 2 años no era de manera acelerada, pues ahora estamos a tiempo para prepararnos no solo para el presente, sino para el futuro, ¿no? Con habilidades técnicas, con habilidades blandas y seguir aprendiendo cada vez más. Y como mencionas, muy importante la participación de todos los actores que alimentan a la calidad educativa, como son universidades, alianzas, maestros, alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente y bueno, ahora procederé a leer algunas preguntas de la audiencia. Como primera pregunta, tenemos: ¿cómo deben innovarse los modelos educativos para contribuir al desarrollo de habilidades blandas para este 2025? Yo creo que en primer lugar es estar consciente de esa necesidad. Creo que aunque siempre supimos que el espacio universitario era un medio en el que se adquirían estas habilidades, pensábamos que se adquirían de manera natural, ¿no? Haciendo trabajos en equipo, conviviendo con otras personas, escuchando otras opiniones. Creo que las instituciones educativas necesitan ser conscientes de su responsabilidad en esta formación, por un lado, pero también, y esto es lo que es más ácido, cada uno de nosotros es responsable de esta formación. Cada uno si hablamos de que somos alumnos de por vida, todos somos responsables de seguirnos desarrollando en estas habilidades blandas. Muchísimas gracias. Y ahora, como docentes, como alumnos, ¿cómo podemos incorporar estas
habilidades o cómo podemos alumnos demandar esas habilidades en el método educativo? Yo creo que parte de lo que mencionaba, 50,000 empresas diferentes se dedican a ofrecernos cursos, ¿no? Creo que nunca lo habíamos tenido más fácil en ese sentido. Lo difícil hoy por hoy es escoger cuál es la buena, ¿no? Creo que parte de lo que va a seguir pasando es que el rol de la universidad va a seguirse transformando, reaccionando y generando nuevas cosas, enfrentándose en el buen sentido a esta nueva tendencia de las empresas que ofrecen formación. Y vamos a encontrar un justo medio. Creo que los grandes beneficiarios de esto somos los alumnos, ¿no? Los que queremos seguir aprendiendo, porque si de este lado tengo empresas que viven de generar conocimiento, y de este lado tengo a instituciones educativas que su misión es generar conocimiento, no en el término económico, sino en una misión pues, de trascendencia. El resultado es un ambiente donde hay conocimiento permanente, desde pláticas de 5 minutos que podemos encontrar en YouTube hasta cursos de Harvard completos de acceso gratuito, ¿no? Entonces, creo que por eso insisto tanto, la responsabilidad es nuestra. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, tenemos otra pregunta. Al ser recién egresado, ¿me conviene poner en mi CV un área de especialidad? ¿Y qué habilidades recomiendas que sí o sí, pues nos preparemos? A ver, lo del CV, un truco que es importantísimo saber y que los que ya tenemos algo más de años lo sabemos. Tú tienes que hacer un CV diferente para cada empresa a la que aspires a entrar. Si vas a entrar a una empresa de tecnología, lo que se va a esperar de ti es muy distinto que si vas a entrar a una empresa educativa o a trabajar en un hospital, ¿no? Entonces, evidentemente, lo primero es eso, conocer bien la empresa a la que estás aspirando a entrar, no llegar en blanco. Porque eso lo detecta a la persona que a mí me ha tocado muchas veces entrevistar a gente que no sabe a lo que nos dedicamos como empresa y entonces, pues, ¿qué haces aquí? ¿No? Si no sabes a lo que venías. Entonces, yo creo que ahí es clave eso. Las habilidades que creo que son importantes, las mencioné, pensamiento crítico, comunicación, colaboración, son muy obvias en realidad, son habilidades que cualquier persona que tiene buena relación, que tiene amigos, que más o menos la libra en la vida, pues las tiene que tener de una o de otra manera, ¿no? La diferencia yo creo hoy es enfocarse a desarrollarlas. ¿Cómo desarrollo pensamiento crítico? Pues leyendo, educándome, formándome, viendo cine, no sé, ¿no? Cada quien según lo que le guste. Creo que eso es lo que es clave, ¿no? Hacernos conscientes de que la gigantesca cantidad de recursos a los que tenemos acceso, muchas veces gratuitamente, nos vuelve a nosotros responsables de discriminar qué sí sirve, qué no sirve. En la misma pandemia generó todavía una exponenciación mayor de las fake news, ¿no? Y lo que esto implica es qué es la verdad y qué no, cómo sé qué es la verdad y qué no. ¿Me debo de poner cubrebocas o no? ¿La vacuna me va a matar o no me va a matar? Y poniendo el ejemplo de la pandemia que tenemos todavía encima, ¿no? Pero esto aplica para todo. ¿Cómo sé que un curso es mejor que otro? Pues tienes que investigar quién lo hizo, tienes que ver qué institución está atrás, ¿no? Son cosas que suenan muy obvias, pero en realidad todo nos lleva a la primer cosa que mencioné, la primer lámina sobre Grecia y la ciudadanía, ¿no? Ser responsable de ti mismo y ser un ciudadano de tu ciudad, de tu país, del mundo, que es dueño de sí mismo y de su formación y de su desarrollo a futuro. Muchas gracias. ¿Cómo las instituciones de educación superior pueden garantizar, mantener y mejorar la calidad educativa con educación en línea e híbrida?
Creo que esa es la más difícil de contestar y todas las universidades están tratándose de contestar. Yo creo que el factor clave son precisamente los profesores. Muchas veces pareciera que es el eslabón perdido, ¿no? Los profesores son no solo los que están día con día en el aula, son los que generan, si lo viéramos como una fábrica, son los que generan el producto, que es el conocimiento, y los que lo transmiten también. Entonces, creo que las instituciones educativas tienen que cuidar mucho a sus profesores, tienen que darles posibilidades de formación, tienen que estarlos constantemente exponiendo a nuevos retos y a nuevos modelos, ¿no? Y esto va a ser un cambio relevante, ya lo está haciendo. Cuando yo iba a la universidad, y no me quiero descarar demasiado, pero uno no traía Google en la cartera. O sea, no tenías la posibilidad de desmentir al profesor en 5 segundos, ¿no? Hoy por hoy sí, hoy por hoy el conocimiento ahí está. ¿Cuál es la función del profesor? Ayudarte a discriminar qué es válido y qué no. Darte habilidades para seguir aprendiendo. No necesariamente el contenido per se. No es memorizar ya fechas a las que todos tenemos acceso. Es la fecha que busqué, en donde la encontré, es una fuente válida, y eso no se aprende en 2 días, ¿no? Entonces yo creo que ahí es clave el profesor. Claro. Igual, bueno, complementando un poco tu respuesta, muy importante, ¿no? El poder, tanto docente-alumno, ir intercambiando ideas, porque como en la medicina, pues es información que se va actualizando día con día y tal vez lo que estudió el profesor o el docente hoy en día puede estar cambiando, ¿no? Y ahí entra también el papel del alumno. Sí, Muchísimas yo creo que no, justo, el profesor tiene una responsabilidad también de mantenerse actualizado. No puede saberlo todo, no esperamos que un profesor lo sepa todo, ni de su campo ni de los demás, ¿no? Porque es imposible, hoy por hoy es imposible, pero tiene que tener la capacidad de seguir aprendiendo. Debería de ser natural, porque la idea que tenemos de un profesor es alguien que ama el conocimiento, ¿no? Y que ama estarlo el día con día, hace que las obligaciones que todos tenemos no necesariamente sea así, y es un reto importante. Claro, muchísimas gracias, Salomón. ¿Cómo las instituciones de educación y los alumnos pueden contribuir a reducir el rezago educativo generado por la pandemia? Pregunta. Pues es que eso es clave, ¿no? O sea, muy difícil responderlo. Eh, hubo, nosotros, por ejemplo, desde Santander, te pongo un ejemplo que es una migaja y no me quiero quedar en lo que nosotros hacemos, pero creo que es un ejemplo de algo que se puede hacer. Ofrecimos una beca de manutención para ayudar a gente que veía en riesgo su posibilidad de seguir estudiando, para que siguieran estudiando, ¿no? Creo que el reto para las universidades es seguir generando este conocimiento en formatos que sean válidos para las nuevas generaciones. Es decir, insisto, no es simplemente pararte frente a la cámara y platicar, es entender de qué se trata este nuevo medio, qué puedo hacer con él. Puedo hacer cosas que no se podían hacer hace 100 años. Es un poco extraño que sigamos haciendo exactamente lo mismo, porque el riesgo cuando se empezaron a usar las tecnologías para dar educación, el modelo que enseñé al inicio era el mismo, solamente en lugar de haber 50 personas en un aula, puedes ahora tener 50,000 en un curso, pero no es eso de lo que se trata. De lo que se trata es de aprovechar este medio en sí mismo para generar nuevas cosas, generar nuevas preguntas. Yo creo que eso es una cosa clave, ¿no? La universidad va a tenerse que transformar necesariamente en muchos aspectos. Va a tener que reinventar o reentender su papel como generadora de conocimiento, como generadora de cultura, como formadora de ciudadanos. Creo que va a ser clave esto. Y en esto, pues es clave el papel del profesor y de los directivos, por supuesto. Muchísimas gracias, Salomón.
Desafortunadamente el tiempo pues no perdona y hemos llegado al final de esta gran ponencia. Tenemos la certeza de que este espacio ha sido de mucha utilidad, de mucho conocimiento también para todas las personas aquí presentes. Y a nombre de todo el equipo de Caseca y la AIC, les queremos agradecer a todos y todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, a Salomón por su brillante participación. Queremos agradecerles por su compromiso también en la mejora continua de su institución y por su confianza durante todos estos años. No olviden seguir de cerca todo el contenido relacionado al evento en nuestras redes sociales y revisar todas las ponencias del ciclo de conferencias Reimaginando la Educación en la plataforma, en la sección On Demand o en nuestro Facebook y YouTube. Cuídense mucho y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.